Isabela Mendonza metió metódicamente los trajes de teatro en la maleta, con cuidado de no arrugar la fina tela. Los rayos del sol de la mañana que brillaban a través de las cortinas translúcidas del dormitorio daban a la habitación un cálido resplandor. Al otro lado de la puerta se oía el habitual murmullo matutino. Marcos preparaba el desayuno, los niños se preparaban para ir al colegio, llenando su espacioso piso del lujoso barrio de Ipanema con los sonidos de la vida cotidiana. «Mamá, ¿estás segura de que tienes que ir?» Gabriela, de 10 años, se asomó a la habitación, frotándose el borde de la falda del colegio. Su pelo oscuro y rizado estaba recogido en 2 ordenadas coletas. Marcos trenzaba el pelo de su hija todas las mañanas. Se le daba incluso mejor que a Isabela. «Cariño, solo son 15 días. Papá te cuidará estupendamente». Isabela se apartó el vestido y abrazó a su hija, aspirando el familiar aroma del champú para bebés. Además, la abuela prometió venir todos los días. La cabeza erizada de Lucas, de 8 años, apareció en el umbral de la puerta. «Papá dice que el desayuno está listo y que si llegamos tarde al colegio, de vuelta, nos llevará en metro». Isabela sonrió. Marcos sabía muy bien que a los niños no les gustaba el transporte público, preferían un cómodo viaje en el coche familiar. Aquella pequeña amenaza siempre funcionaba sin falta. La cocina olía a café recién hecho y a tostadas. Marcos, vestido con camisa blanca y pantalones oscuros, estaba trabajando en los fogones. Su cafetería no abría hasta las 10 de la mañana, así que siempre dedicaba las horas matinales a su familia. «Buenos días, cariño», besó a Isabela en la mejilla y le puso delante una taza de café. «¿Emocionada por la visita?» «Un poco», admitió ella, observando cómo su marido disponía los huevos revueltos en los platos. «Es el estreno de una nueva producción, después de todo, y además está de gira». El Teatro Municipal estaba preparando una nueva interpretación de la obra clásica, con Isabela en el papel principal. La gira por São Paulo iba a ser un acontecimiento importante en su carrera. «Lo harás bien», dijo Marcos con confianza, tomando asiento en la mesa. «Siempre lo consigues». El desayuno transcurrió con el ajetreo habitual. Gabriela hablando de un próximo proyecto escolar. Lucas intentando dar discretamente medio huevo a su gato Félix. Marcos repasando los mensajes de los proveedores para la cafetería. «No te olvides que el sábado vamos a casa de tus padres», le recordó Isabela a su marido, limpiándose los labios con una servilleta. Marcos frunció ligeramente el ceño. Claro, papá quería hablar de ampliar el negocio. Pedro Mendonza, el exitoso propietario de la cadena hotelera, siempre había pensado que su hijo se equivocaba al rechazar un empleo en el negocio familiar, prefiriendo abrir su propia pequeña cafetería en el paseo marítimo. Le molestaba especialmente la elección de su nuera. En su opinión, la actriz no era un buen partido para su único hijo varón. Después del desayuno, comenzó el ajetreo habitual de la mañana. Marcos llevó a los niños al colegio e Isabela se quedó para terminar de hacer la maleta. Revisó una vez más el vestuario, reunió los cosméticos necesarios, se aseguró de que todos los documentos estuvieran en su sitio. En el teatro la esperaba el ambiente familiar del ajetreo previo a la partida. Claudia Santos, su mejor amiga y actriz principal del teatro, se reunió con ella en la entrada de servicio. «Por fin. El director ya te ha preguntado 3 veces dónde estás». Claudia recogió una de las maletas de Isabela. «Último ensayo antes de irnos. Todo el mundo está nervioso». El teatro zumbaba como una colmena alborotada. Los tramoyistas recogían los decorados, los figurinistas revisaban el atrezo por última vez, los actores repetían sus líneas en rincones y pasillos. «Isabela». El director, un canoso y enérgico Antonio Vargas, agitó la mano. «Tenemos que ejecutar la escena final. Hay algo que todavía no me cuadra». Las siguientes horas transcurrieron en los ensayos.
Isabela estaba completamente inmersa en su trabajo, ajena al tiempo. Su personaje, una mujer fuerte que lucha por su felicidad en circunstancias difíciles, exigía un compromiso emocional total. Cuando terminaron, ya empezaba a oscurecer fuera de las ventanas del teatro. Marcos le envió un mensaje para decirle que había recogido a los niños del colegio y que la esperaban en casa. Isabela sonrió al ver la foto de unos sonrientes Gabriela y Lucas. El aroma de su pasta favorita la recibió en casa. Marcos estaba preparando una cena especial antes de que ella se fuera. Los niños hablaban animadamente sobre el día escolar, mostrándole dibujos y exámenes. «Y esto es para tu viaje», le entregó Gabriela a su madre un papel cuádruplemente doblado. Tenía un dibujo de toda la familia cogida de la mano. «Para que no te aburras». Isabela sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Era su primer viaje largo desde que Lucas había nacido. La velada transcurrió en un cálido ambiente familiar. Después de cenar, vieron el programa favorito de los niños. Marcos hizo palomitas e Isabela, acurrucada en sus brazos en el sofá, pensó en lo afortunada que era por tener una familia. Por la noche, tumbada en la cama, se volvió hacia su marido. «¿Seguro que puedes soportarlo? Quizá debería pedirle a mamá que viniera más a menudo». «No pasará nada», Marcos la atrajo hacia sí. «Los niños y yo lo pasaremos muy bien. Quizá incluso vayamos a la playa este fin de semana». La mañana de la salida fue agitada. El autobús con la compañía salía a las 7 de la mañana y Marcos y los niños fueron a despedir a Isabela. En el aparcamiento, frente al teatro, se reunieron las familias de los actores, que sonaron deseos de despedida y buena suerte. «¡Mamá, tráeme un imán!» Lucas la abrazó con fuerza. «Yo también». Gabriela se dio cuenta. «Lo haré». Besó Isabela a los niños tratando de contener sus emociones. «Obedeced a vuestro papá». Marcos le dio el último abrazo. «Suerte, amor. Te va a ir muy bien». Mirando por la ventanilla del autobús las figuras que se alejaban de su marido y sus hijos, Isabela no podía saber que aquellos minutos eran los últimos de su vida familiar y feliz, que pronto todo cambiaría irrevocablemente. Claudia, sentada a su lado, le tocó el brazo. «¿Va todo bien?» «Sí», sonrió Isabela, apartándose una lágrima no deseada. «Solo un poco triste por volver a casa». El autobús entró en la autopista principal, alejando a la compañía de Río de Janeiro. Les esperaban 2 semanas de gira, ensayos y actuaciones, y en casa una familia cariñosa que esperaría ansiosa su regreso. Al menos, eso pensaba Isabela. La gira pasó volando como un largo y ajetreado día. Isabela apenas durmió durante 15 días, completamente inmersa en su trabajo. Todas las noches, después de la actuación, llamaba a los niños por videoconferencia y escuchaba sus historias entusiasmadas sobre el día. Marcos les había organizado una excursión a la playa y Gabriela les había enseñado con entusiasmo las conchas que había recogido. En los últimos días, sin embargo, algo había cambiado en el comportamiento de su marido. Sus mensajes eran más cortos y sus llamadas menos frecuentes. Él lo atribuía a la mayor carga de trabajo en el café, pero Isabela percibía cierta reticencia en su voz. Lo atribuyó al cansancio y a su propio exceso de trabajo. Las actuaciones en São Paulo fueron un gran éxito. Los periódicos locales escribieron críticas muy favorables, destacando especialmente el juego de Isabela. Tras la última función, no pudo dormir durante mucho tiempo en la habitación del hotel, releyendo los mensajes de su marido y sus hijos. Mañana por fin volvería a casa. El autobús con la compañía llegó a Río a última hora de la tarde. Marcos y los niños la recibieron en el aparcamiento del teatro. Gabriela y Lucas corrieron hacia su madre, casi tirándola al suelo. «Mamá, te hemos echado tanto de menos». Gabriela la abrazó con fuerza. «Y he aprendido a hacer tortitas», anunció Lucas con orgullo.
Marcos se quedó un poco a un lado con las manos en los bolsillos. Algo en su postura parecía extraño, desconocido para Isabela. Cuando por fin la abrazó, el abrazo fue mecánico. En casa, los niños no podían acostarse. Hablaban de los 15 días pasados, enseñaban los juguetes nuevos que su padre les había comprado, presumían de su éxito en la escuela. Marcos preparaba el té en silencio en la cocina, lanzando de vez en cuando miradas extrañas a su mujer. Cuando por fin los niños se acostaron a dormir, el piso estaba inusualmente silencioso. Isabela estaba deshaciendo las maletas, guardando los trajes y el atrezzo, cuando Marcos apareció en la puerta del dormitorio. «Tenemos que hablar», dijo con voz apagada. «Mañana por la mañana, después de llevar a los niños al colegio, ¿damos un paseo por el paseo marítimo?» Isabela se quedó paralizada, sosteniendo el vestido de teatro entre las manos. Se le secó la garganta de repente. «¿Pasa algo?» «Mañana», Marcos negó con la cabeza. «Ya es tarde». La noche transcurrió inquieta. Isabela daba vueltas en la cama, escuchando la respiración acompasada de su marido. Él estaba tumbado en el borde de la cama y, por primera vez en su matrimonio, no la abrazaba mientras dormía. La mañana estaba nublada. Sobre el río se cernían nubes plomizas que prometían lluvia. El desayuno tenía un ambiente extraño. Los niños gorjeaban como de costumbre, pero Marcos estaba inusualmente callado, e Isabela apenas podía tragar unas tostadas. Después de que Marcos llevara a los niños al colegio, se reunieron en el paseo marítimo. El mar estaba agitado y las olas rompían ruidosamente contra la orilla. Los raros transeúntes se apresuraban a sus quehaceres, envueltos en chaquetas ligeras. «Conocí a otra mujer», dijo Marcos de repente, mirando a lo lejos. «No ocurrió ayer. Llevamos meses juntos». Isabela sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Se agarró a la barandilla del terraplén, intentando estabilizarse. «¿Quién es?» Su propia voz le sonaba extraña. «Leticia. Trabaja en mi cafetería», dijo Marcos con suavidad, como si leyera la lista de la compra. «Tiene 28 años. Me entiende. Aprecia lo que hago. No ve mi negocio como algo insignificante». «Yo nunca...» Isabela jadeó indignada. «Siempre te he apoyado. ¿Cómo puedes...?» «No, Isabela». Marcos se volvió finalmente hacia ella. «Estabas absorta en tu teatro, tus ensayos, tus papeles, tus giras. No te diste cuenta de cómo cambiaba, de cómo cambiaban mis sueños». «¿Y los niños?» Sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. «¿Has pensado en ellos?» «Los quiero más que a nada en el mundo». La emoción irrumpió en su voz por primera vez. «Pero ya no puedo seguir viviendo una mentira. Leticia me está esperando. Queremos estar juntos». Isabela miró al hombre que tenía a su lado y no le reconoció. ¿Dónde estaba el Marcos que trenzaba las coletas de su hija todas las mañanas? El que enseñaba a su hijo a montar en bicicleta. ¿Quién la abrazaba después de cada partido? ¿Cuándo? Fue todo lo que pudo decir. «Moveré las cosas esta tarde, mientras los niños están en el colegio». Sacó un manojo de llaves del bolsillo. «Estas son para el piso. Te lo dejo. Y te ayudaré económicamente, claro». Isabela se quedó mirando las llaves en silencio. Todo parecía una pesadilla de la que estaba a punto de despertar. «Iré a buscar a los niños al colegio», continuó Marcos. «Se lo explicaré todo yo mismo. Tienen que saber la verdad». «¿La verdad?» Isabela rió con amargura. «¿Qué verdad, Marcos? ¿Que su padre es un cobarde y un traidor? ¿Que cambió a su familia por una joven camarera?» Sus palabras finalmente le golpearon. Marcos se estremeció. «No lo hagas más difícil de lo que es. Solo quiero ser feliz». «¿Y lo somos?» Ella dio un paso hacia él. «Hemos sido felices contigo durante 12 años enteros. ¿Eso no significa nada?» «Sí», dio un paso atrás. «Pero ahora las cosas son diferentes. Lo siento». Se dio la vuelta y se alejó rápidamente,
dejando a Isabela sola en el paseo desierto. La lluvia torrencial se mezcló con sus lágrimas. Las horas siguientes pasaron como un borrón. No recordaba cómo había llegado a casa. Caminó mecánicamente por las habitaciones, tocando cosas familiares que ahora le parecían extrañas. La foto de la boda en la pared, los dibujos de los niños en la nevera, la taza de Marcos con el asa desconchada. En algún momento sonó el timbre. Marcos estaba en el umbral con una maleta. En silencio, entró en el dormitorio y empezó a hacer las maletas. Isabela estaba sentada en el salón, con la mirada fija en un punto. Cada sonido del dormitorio resonaba con dolor en su corazón. Cuando terminó, se detuvo en el umbral de la puerta. Hablaré con los niños. Llévatelos un par de horas. Explícales la situación. Lo mejor sería que... Fuera, dijo Isabela en voz baja. La puerta se cerró con un clic. En el piso reinaba un silencio sepulcral. Isabela no supo cuánto tiempo permaneció sentada sin moverse. En algún momento sonó el teléfono. Claudia le recordaba el ensayo de mañana. La voz de su amiga la sacó de su aturdimiento. «Pista», susurró en el auricular. «Se ha ido. Marcos se ha ido con otra». Media hora después, Claudia estaba en su casa, con una botella de vino y un hombro en el que llorar. Pero Isabela ya no podía llorar. Solo había vacío en su interior y miedo al inevitable regreso de los niños. ¿Cómo los miraría a los ojos? ¿Cómo les explicaría que su mundo familiar se había hecho añicos? ¿Cómo los protegería del dolor cuando ella misma se había roto en 1000 pedazos? Se acercaba el final del horario escolar. Pronto Marcos traería a los niños y ella tendría que ser fuerte, por su bien. Pero ahora, en estos últimos momentos de soledad, podía permitirse ser débil. «No puedo soportarlo», susurró mirando a Claudia. «Puedes soportarlo». Su amiga le apretó la mano con fuerza. «Eres más fuerte de lo que crees, y todas estaremos ahí para ti». Fuera de la ventana, la lluvia comenzó a caer de nuevo, como si el cielo llorara con ella. El día que había empezado como siempre, terminó con el derrumbe de todo lo que ella creía inmutable. Por delante estaba lo desconocido, que daba más miedo que cualquier otra cosa en el mundo. La primera mañana sin Marcos comenzó con el tintineo de una taza rota. Gabriela, tratando de recuperar los cereales del estante superior del armario de la cocina, golpeó accidentalmente la taza de su padre con el asa rota. Los trozos se esparcieron por el suelo y la niña se quedó paralizada, mirando temerosa a su madre. «Lo siento, mamá, no era mi intención», le temblaban los labios. Isabela se abalanzó sobre su hija, apartándola suavemente de los fragmentos. «Calla, cariño, es solo una taza. Lo importante es que no te has cortado». Pero las dos lo sabían. No era solo una taza. Era otro pedazo de su antigua vida, ahora convertido en añicos. Lucas estaba sentado a la mesa, picoteando en silencio sus cereales con la cuchara, que se disolvían lentamente en la leche. Apenas había pronunciado palabra desde la conversación de ayer con su padre. Isabela vio que su hijo echaba miradas de vez en cuando a la silla vacía donde solía sentarse Marcos. «Tengo que prepararme para ir al colegio», dijo Isabela, intentando que su voz sonara alegre. «Gaby, ¿has hecho las matemáticas?» «Papá prometió ayudar», respondió la niña en voz baja, y esas palabras clavaron un afilado cuchillo en el corazón de Isabela. «Yo ayudaré». Se agachó junto a su hija, tratando de recordar la última vez que había hecho clases con los niños. Normalmente era territorio de Marcos. «Enséñame lo que tienes ahí». Prepararse para ir al colegio le llevó el doble de tiempo de lo habitual. Isabela no encontraba las llaves del coche, que estaban en el bolsillo del abrigo de ayer. Luego Lucas no encontraba su mochila favorita, y cuando por fin estaba todo listo, Gabriela lloró porque su pelo estaba trenzado, no como lo hace papá. En el colegio, Isabela se enfrentaba a las miradas curiosas de otros padres. Las noticias corrían deprisa en su barrio. Hacía todo lo posible por mantener la cabeza alta,
sonreír y fingir que todo iba bien. Nos vemos esta noche, amigos, besó a los niños. Os recogeré después del colegio. ¿Y papá? Lucas la miró. Hoy sí, acarició la cabeza de su hijo. Podemos pasar por la heladería después del colegio si queréis. Los niños asintieron sin mucho entusiasmo y se encaminaron hacia la entrada del colegio. Isabela los siguió con el corazón encogido. Sus andares parecían decaídos, como si hubieran envejecido varios años en 24 horas. En el teatro la esperaba Claudia, que al parecer había tenido tiempo de contar lo sucedido a sus colegas. Actores y tramoyistas intentaron expresarle su apoyo. Algunos se estrecharon la mano en silencio, otros se abrazaron, y la figurinista Donna Rosa, una anciana italiana que llevaba más tiempo trabajando en el teatro, le puso en las manos en silencio un rollo de tartas caseras. «El director te ha dado el día libre», le informó Claudia. Dijo que... No. Isabela sacudió la cabeza con decisión. Voy a ensayar. Tengo trabajo que hacer. El papel era difícil. Confundía frases, se desviaba de la puesta en escena. En un momento dado, Antonio Vargas paró el ensayo. 10 minutos de descanso, anunció, y luego añadió en voz baja, acercándose a Isabela. Aprovéchalo, chica. Toda tu rabia, todo tu dolor, dáselo a su papel. A media tarde, llamó la madre de Marcos. Isabela se quedó mirando la pantalla parpadeante del teléfono durante un largo momento antes de contestar. «Tenemos que hablar». La voz de su suegra sonaba desacostumbradamente seca. «Pedro quiere reunirse. Es sobre los niños». «Estoy ocupada». Isabela intentó que no le temblara la voz. «Tengo un ensayo». «Precisamente de eso queremos hablar». Apareció una nota acerada en el tono de su suegra. «Sobre tus prioridades». Después del ensayo, Isabela fue a recoger a los niños. Hicieron una parada en una heladería, pero el helado apenas lo tocaron. Gabriela preguntó si podía tomar una porción para papá, e Isabela contuvo a duras penas las lágrimas. En casa se sorprendieron al ver a Pedro Mendonça en la puerta. El hombre alto y esbelto del traje caro parecía completamente extraño en su acogedor piso. «Niños, id a vuestras habitaciones», dijo Isabela en voz baja. «Haced los deberes, ahora voy». Gabriela y Lucas salieron a regañadientes, y Pedro se dirigió al salón sin esperar siquiera una invitación. Echó una mirada crítica alrededor de la habitación, como si estuviera evaluando la propiedad. «Seré breve», comenzó sin preámbulos. «Esta situación no debería afectar a los niños». «Por una vez estoy de acuerdo contigo». Isabela cruzó los brazos sobre el pecho. «Marcos me habló de vuestra conversación», continuó Pedro. «De cómo reaccionasteis, la histeria, las amenazas». «¿Qué?». Isabela jadeó indignada. «Yo no...». «Escúchame bien», se adelantó Pedro. «Eres actriz. Tienes horarios irregulares, ensayos constantes, giras. ¿Cómo vas a criar sola a tus hijos?». «Soy su madre». Sintió que le subía una oleada de rabia por dentro. «Y lo haré bien». «¿En serio?». Sonrió. «¿Y quién va a ayudarles con las clases? ¿Quién va a cocinar? ¿Quién va a supervisar su régimen diario, mientras tú interpretas tus papeles en el escenario?». Cada pregunta era como un golpe, porque en algún lugar de su interior ella se hacía las mismas preguntas. «Tengo una propuesta». Pedro sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta. «Aquí tienes un cheque por una suma considerable y los papeles para un piso nuevo, más pequeño, claro, pero en un buen barrio. Podrás empezar una nueva vida». «¿Y los niños?». Isabela sintió que las náuseas le subían a la garganta. «Los niños vivirán con Marcos», depositó el sobre la mesita. «Bajo el cuidado de nuestra familia. Estarán tutelados por una niñera profesional. Recibirán la mejor educación». Isabela sintió que le temblaban las piernas. «¿Estás loco? ¿Estás sugiriendo que venda a mis hijos?». «Te estoy sugiriendo que tengas en cuenta su bienestar».
Pedro se levantó. Si te niegas, te demandaremos. Y créeme, tengo suficientes recursos y conexiones para demostrar que no eres apta como madre. En ese momento se oyó un susurro en el pasillo. Isabela se dio la vuelta y vio el rostro asustado de Gabriela asomando tras la puerta. «Fuera», murmuró con los dientes apretados. Inmediatamente, Pedro se encogió de hombros. «Piensa en mi oferta. Tienes una semana». Cuando la puerta se cerró tras él, Isabela corrió hacia su hija. «Cariño, ¿lo has oído todo?» Gabriela rompió a llorar. «No nos vas a delatar, ¿verdad, mamá? Por favor». Isabela abrazó a su hija con fuerza. «Nunca, ¿me oyes? Nunca en la vida». Pasó la tarde intentando tranquilizar a los niños. Les leía cuentos de hadas, tumbada entre ellos en la cama de sus padres. Cuando por fin se durmieron, Isabela salió con cuidado de la habitación y marcó el número de Claudia. «Necesito ayuda», susurró al auricular. «Quieren quitarme a mis hijos». Hubo una fuerte pausa en el auricular, y luego Claudia habló con fuerza. «Ahora mismo voy. ¿Y sabes qué? Me llevo a Antonio conmigo. Su hermano tiene su propio bufete». Isabela se hundió en el suelo del pasillo, apoyando la espalda en la pared. En un sobre la mesita estaba su futuro, próspero, seguro, vacío. Un futuro sin voces de niños, sin alboroto matutino, sin bracitos alrededor del cuello. No, ese futuro no lo elegiría, ni aunque tuviera que luchar contra el mundo entero. La semana pasó como un borrón. Isabela intentó establecer una nueva rutina diaria, despertar a los niños más temprano para llevarlos al colegio antes del ensayo, ponerse de acuerdo con su vecina para que los recogiera después de clase. Cada día era como un maratón, en el que intentaba arreglárselas para todo y en todas partes. El hermano de Antonio, el abogado Ricardo Almeida, escuchaba su historia en su pequeño despacho, repleto de expedientes. Su rostro serio se volvía cada vez más sombrío a medida que ella relataba la conversación con Pedro. «Chantaje puro y duro», negó con la cabeza. «Pero va a ser difícil de demostrar. Tienes que prepararte para lo peor. Probablemente ya hayan empezado a reunir materiales contra ti». «¿Qué materiales?» Isabela le miró incomprensiblemente. «Cualquier cosa. Tu horario de trabajo, tus frecuentes salidas, incluso podrían intentar presentar el ambiente del teatro como algo bohemio e inadecuado para criar niños». En ese momento sonó el teléfono. Llamaba una vecina. Gabriela tenía fiebre y la habían mandado a casa del colegio. Isabela tuvo que interrumpir la reunión y volver corriendo a casa. Su hija estaba en la cama, envuelta en una manta. Sus mejillas, habitualmente morenas, estaban sonrojadas. «¿Mamá? ¿Viene papá?», preguntó con voz débil. Isabela sintió que se le estrujaba el corazón. «Le escribiré un mensaje, cariño». Marcos contestó una hora después, seco. «Estoy en una reunión importante. Te llamaré esta noche». Isabela se quedó mirando la pantalla del teléfono y no reconoció al hombre que había enviado aquel mensaje. ¿Dónde estaba el padre que corría a casa al primer estornudo de sus hijos? Por la noche, cuando a Gabriela le había bajado un poco la fiebre, sonó el timbre. Leticia estaba en el umbral, una mujer joven con el pelo perfecto y un traje pantalón caro. Isabela apenas se contuvo para no darle con la puerta en las narices. «Me manda Marcos», le dijo con una bolsa de medicinas en la mano. «Está muy preocupado por Gabriela, pero tiene una reunión importante con su padre». Isabela cogió el paquete en silencio, sintiendo que todo su interior se agitaba de rabia. Leticia pareció querer añadir algo, pero cambió de opinión y se marchó, haciendo sonar sus tacones en las escaleras. Aquella noche Isabela no pudo dormir. Sentada junto a la cama de su hija, cambiando compresas, pensó en lo rápido que podía cambiar la vida. Hacía apenas un mes eran una familia feliz, y ahora tenía que demostrar su derecho a ser madre. Por la mañana llegó un mensaje de la secretaria de Pedro Mendonza. La esperaban en la oficina a las 2 de la tarde.
El tono del mensaje no implicaba ninguna negativa. «No debes ir sola», insistió Claudia cuando Isabela la llamó. «Voy contigo». El despacho de Pedro estaba situado en el centro de negocios más caro de Río. Enormes ventanales del suelo al techo daban al océano. El dueño de la oficina estaba sentado detrás de un enorme escritorio de caoba como un rey en un trono. «Ha pasado una semana», dijo en lugar de saludar. «¿Has pensado en mi propuesta?» Isabela cuadró los hombros. «Sí, he venido a decirle que puede coger su dinero y metérselo». «Isabela». Claudia le apretó la mano en tono de advertencia. Pedro soltó una leve risita. «¿Y quién es esta?» «Soy amiga y colega de Isabela», se adelantó Claudia. «Y testigo de que estás intentando chantajear a una madre para quitarle a sus hijos». «¿Chantaje?», Pedro fingió sorpresa. «Estoy ofreciendo una solución razonable. Dinero, un lugar donde vivir, una oportunidad de hacer carrera, y los niños tendrán lo mejor de todo. Excepto la madre». Isabela sintió que le temblaba la voz. La madre que desaparece en los ensayos, que se va de gira, que ni siquiera puede recoger a su hijo del colegio cuando está enfermo. Isabela se estremeció. «¿Me estás siguiendo?» «Estoy cuidando de mis nietos», se levantó Pedro de la mesa. «Y si no aceptas mi oferta, nos veremos en el juzgado, donde demostraré que una actriz con un horario y unos ingresos inestables no puede proporcionar a sus hijos un nivel de vida y una atención adecuados». «Eso no lo vas a poder demostrar», intentó Isabela que su voz sonara segura. «¿De verdad?», sonrió. «¿Qué va a decir la juez cuando se entere de que dejas a los niños con tu vecina? ¿Que te pierdes las reuniones de padres y profesores por los ensayos? ¿Que no puedes ayudar con los deberes porque siempre estás aprendiéndote partes?» Cada palabra daba exactamente en el blanco. Isabela sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Y eso es solo el principio», continuó Pedro. «Puedo profundizar más, como hablar con tus compañeros del teatro. Seguro que tendrán cosas interesantes que contar sobre la vida entre bastidores». «¿Eso es una amenaza?». Claudia dio un paso adelante. «Es una proposición de negocios». Pedro se sentó de nuevo en su silla. «Tienes 3 días más. Luego mis abogados presentarán una demanda». Volvieron a conducir en silencio. Solo en el coche, Isabela se permitió llorar. «Tiene razón», susurró. «Realmente no puedo darles todo lo que pueden. No tengo tanto dinero, no tengo las oportunidades. Pero tienes amor». Claudia frenó bruscamente en un semáforo. «Y eso es más importante que todo el dinero del mundo». En casa, Isabela se llevó otra sorpresa. Lucas le mostró un brillante folleto de una escuela pública. «Papá ha dicho que Gaby y yo podemos ir allí». Los ojos del niño se iluminaron de alegría. «Tiene piscina y pista de tenis». Isabela se quedó mirando el lujoso folleto, dándose cuenta de que aquello no era más que el principio. Atraerían a los niños con juguetes caros, colegios prestigiosos, todo lo que ella no podía darles. Por la noche, después de acostar a los niños, se sentó largo rato en la cocina a repasar las facturas. El sueldo del teatro no era pequeño, pero tampoco enorme. La pensión de Marcos le ayudaría, pero tendría que apretarse el cinturón. Ni colegios caros, ni pistas de tenis. Su teléfono vibró y recibió un mensaje de Marcos. «Papá me dijo que estabas en su casa. Quizá debería decir que sí, por el bien de los niños». Isabela sintió que le subía una oleada de rabia por dentro. Escribió una respuesta con dedos temblorosos. «Nunca». A la mañana siguiente recibió una llamada de Ricardo Almeida. «Han interpuesto una demanda», le informó sin preámbulos. «Antes de lo prometido, la primera vista es dentro de una semana». Isabela se hundió en una silla, sintiendo cómo se le entumecían las piernas. «¿Qué hago?». «Reunir pruebas». La voz del abogado sonaba segura. «Referencias de carácter de la escuela, testimonios de vecinos, certificados de ingresos. Tenemos que demostrar que eres una buena madre».
¿Y si no podemos? Funcionará, cortó, porque estás luchando por tus hijos y ellos por sus ambiciones. Tras la conversación, Isabela permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando la ciudad despierta. En algún lugar, en una lujosa oficina con vistas al océano, Pedro Mendoza probablemente ya esté celebrando la victoria. Está seguro de que puede comprarlo todo, la justicia, la ley, incluso el amor de una madre. Pero se equivoca. Hay cosas que no se venden. Los días previos a la primera vista se prolongaron interminablemente. Isabela se debatía entre los ensayos, los niños y la recopilación de documentos. Pasaba cada minuto libre hablando con profesores, vecinos, intentando reunir pruebas escritas de que era una buena madre. Era humillante, pero no tenía elección. Una mañana, mientras dejaba a los niños en el colegio, vio a Marcos en la puerta. Parecía fuera de lugar. Llevaba un traje caro en lugar de sus vaqueros y camisa habituales. «Papá». Gabriela y Lucas corrieron hacia él. «Tenemos que hablar», dijo mientras los niños corrían hacia el colegio. «¿Qué tal un café?». Se sentaron en una pequeña cafetería frente al colegio. Isabela miró a su exmarido y no lo reconoció. El nuevo corte de pelo, el reloj caro en la muñeca, parecía otra persona. «He vendido la cafetería», dijo de repente. «Voy a trabajar con mi padre. Él ha estado sugiriendo durante mucho tiempo, y usted sabe, es una gran oportunidad. ¿Y tu sueño? ¿Tener tu propio negocio?». «Los sueños cambian», se encogió de hombros. «Papá tiene razón. Es hora de crecer y empezar a pensar en el futuro, sobre los hijos». «¿Sobre los niños?». Apretó la taza de café con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «¿O en ti misma?». «Isabela», Marcos se echó hacia adelante. «Seamos realistas. ¿Qué puedes darles? ¿Un piso de alquiler? ¿Una vida de hambre? Mientras tú persigues tus sueños teatrales». «No te atrevas», susurró ella. «No te atrevas a hablar del teatro. Siempre has sabido quién soy». Quizá ese era el problema. Se reclinó en su silla. Sabía quién eras, pero no quería admitir que necesitábamos algo diferente, que los niños necesitan algo diferente. Necesitan una madre. Isabela sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Solo una madre que les quiera. Y también necesitan un futuro. Marcos sacó una carpeta de su maletín. «Aquí están los papeles para una nueva escuela pública, la mejor de Río. Papá lo tiene todo preparado». Isabela miró los folletos brillantes que caían de la carpeta. «¿Así que también decidiste comprar a nuestros hijos?». «Decidí darles lo mejor», refunfuñó. «Deja de ponerte dramática. Esto no es teatro». «No», sonrió con amargura. «Todo es más honesto en el teatro». Marcos suspiró. «He hablado con los abogados de mi padre. No tienes ninguna posibilidad, Isabela. Descubrirán cada pequeña cosa, cada desliz. Cada vez que llegabas tarde a una reunión de padres y profesores, cada vez que dejabas a los niños con los vecinos». «Porque estaba trabajando», casi lo gritó. «Porque eras responsable de la familia mientras tenías una aventura con una camarera». Varios clientes de la cafetería se giraron al oír su voz. Marcos arrugó la nariz. «A eso me refiero. Eres demasiado emocional, demasiado inestable». «Estoy luchando por mis hijos». «Estás luchando por tu orgullo», negó con la cabeza. «Piensa en los niños. Lo tendrán todo con nosotros. Mejor educación, oportunidades, estabilidad. Leticia está preparada para ser su amiga». «¿Una amiga?». Isabela sintió que le subía una oleada de ira. ¿Les robó a su padre y ahora quiere ser su amiga? Es joven, pero es muy responsable, dijo Marcos en el tono que utilizaba para explicar a los niños las normas de circulación. Y lo más importante, entiende la importancia de la familia. Una familia de verdad, no este estilo de vida bohemio. Isabela miró al hombre que tenía enfrente y no podía creer que alguna vez
lo hubiera amado, que ese mismo hombre una vez había apoyado sus sueños, se había enorgullecido de sus éxitos, la había defendido de los ataques de su padre. ¿Qué te prometió?, preguntó en voz baja. ¿Un puesto en la empresa? ¿Un porcentaje de los beneficios? ¿Cuánto valía tu alma, Marcos? Él se puso pálido. Tú no entiendes. No, el que no entiende eres tú. Se levantó de la mesa. ¿Crees que estás dando a tus hijos una vida mejor? Les estás enseñando que todo está en venta, que el amor, la lealtad, la familia, todo tiene un precio. Isabela, no te voy a dar a los niños, cogió su bolso. Puedes dárselo a tu padre, que se gaste el dinero en abogados, que indague en mi vida. No me voy a rendir. Al salir de la cafetería, no pudo soportarlo más y se echó a llorar. Los transeúntes se giraron, pero a ella no le importó. El teléfono de su bolso sonó. Probablemente el director se preguntaba por qué había faltado al ensayo. En el teatro le esperaba una sorpresa. Toda la compañía se había reunido en la sala de ensayos. Lo hemos hablado todo, se adelanta Antonio Vargas. Y hemos decidido cambiar la hora del ensayo. Empezaremos más tarde para que puedas llevar a los niños al colegio. Y terminar temprano, añadió Claudia. Así podré recogerlos a tiempo. Pero Isabela miró confundida a sus compañeros. ¿Y las obras de teatro? Ya nos apañaremos, se encogió de hombros Antonio. No estás sola, niña. Todos estamos contigo. Doña Rosa se adelantó con una gran bolsa. Y otra cosa, puedo hacer de canguro cuando haga falta. Mis nietos ya son mayores y mis manos echan de menos a los pequeños. Isabela sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Aquellas personas, su familia del teatro, estaban dispuestas a cambiar sus planes, sus horarios, para ayudarla. No sé cómo agradecértelo. No me lo agradezcas, sonrió Claudia. Solo gana el maldito juicio. Aquella noche, mientras acostaba a los niños, Isabela pensó en las palabras de Marcos. Quizá tenía razón, quizá era realmente una egoísta aferrada a sus sueños. Pero entonces Gabriela le echó los brazos al cuello y le susurró: «Mamá, ¿puedo ir mañana a tu ensayo? Quiero verte hacer de princesa». E Isabela se dio cuenta de que no se equivocaba. Sus hijos no necesitan colegios caros ni pistas de tenis. Necesitan una madre que les enseñe que merece la pena luchar por los sueños, que el amor es más fuerte que el dinero, que algunas cosas realmente no tienen precio. Besó a su hija en la coronilla. «Por supuesto, cariño. Mañana verás a la princesa más auténtica». El despacho del abogado Ricardo Almeida estaba en un viejo edificio cerca del centro de la ciudad. Isabela subió las chirriantes escaleras con una carpeta en las manos. La carpeta se había engrosado considerablemente en la última semana. Estaba reuniendo todos los papeles que pudieran demostrar que era una buena madre. «Siéntese». Ricardo apartó la silla de la pila de documentos legales. «¿Qué tienes para mí?». Isabela empezó a colocar los papeles sobre la mesa. Referencias de carácter de la escuela, certificados de vacunación, certificados infantiles de competiciones, boletines de notas. Ricardo miró detenidamente cada documento. «Bien. ¿Qué más?». «Certificados de mis ingresos de los 3 últimos años, el contrato de alquiler del piso, horario de ensayos. El teatro ha accedido a cambiarlo para que pueda pasar más tiempo con los niños». «Eso es importante», asintió el abogado. «Pero necesitamos más. La parte contraria tendrá abogados muy fuertes». Isabela sintió que se le apretaba el corazón. «¿Qué más puedo hacer?». «Necesitamos testigos, gente que pueda dar fe de que eres una madre cariñosa, vecinos, profesores, amigos de la familia». «¿Pero eso es suficiente?». Se frotó nerviosamente la correa del bolso. «Tienen tanto dinero, contactos». «El dinero no lo es todo». Ricardo se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz con cansancio. «Pero tenemos que estar preparados para que jueguen sucio».
En ese momento sonó el teléfono. Llamaba a un vecino que recogía a los niños del colegio. Lucas tenía fiebre. «Tengo que irme», saltó Isabela. «Mi hijo está enfermo». «Toma». Ricardo levantó un dedo. «Anota todas esas ocasiones, cuando dejas todo y corres hacia los niños. Eso también es una prueba». De camino a casa, Isabela se detuvo en la farmacia. Casi no le quedaba dinero en la tarjeta. Tenía que llegar al próximo día de pago. Marcos había estado pagando la pensión, pero apenas alcanzaba para pagar el alquiler y las necesidades básicas. En casa, Lucas estaba tumbado en el sofá, tapado con un plaid. Gabriela se sentó a su lado y le leyó un libro. «Mamá». El niño intentó levantarse, pero Isabela lo volvió a tumbar con suavidad. «Túmbate ahí, amor», le besó la frente caliente. «Ahora vamos a tomarte la temperatura». Mientras preparaba el antipirético, sonó el timbre. Dona Rosa estaba en la puerta con una olla de sopa de pollo. «He oído que el bebé está enfermo». La mujer mayor entró en la cocina. «Y un enfermo necesita una buena sopa». Isabela sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Dona Rosa, no debe...» «Cállate», la mujer hizo un gesto con la mano. «Mejor dígame, ¿cómo va el papeleo?». Mientras Lucas dormía la medicación y Gabriela hacía los deberes en la cocina, Isabela le contó a la vestuarista la reunión con el abogado. «¿Testigos, dices?». Doña Rosa removía pensativa su sopa. «¿Y sabes cuántos años llevo trabajando en el teatro? 35. ¿Y sabes lo que he visto en todos esos años? Cómo llevabas a tus hijos a los ensayos cuando no tenías con quién dejarlos, cómo les enseñaba a leer entre escena y escena, cómo rechazabas papeles protagonistas si las obras coincidían con las vacaciones escolares». Isabela escuchó en silencio, sintiendo que un nudo le subía a la garganta. «Iré al juzgado», dijo doña Rosa con firmeza, «y le contaré todo esto al juez». Al día siguiente, mientras Lucas se recuperaba en casa al cuidado de dona Rosa, Isabela viajó al colegio de Gabriela. Necesitaba hablar con los profesores. La profesora de la clase, una mujer mayor de ojos amables, escuchó atentamente su historia. «Gabriela ha cambiado mucho en el último mes, más tranquila, más reflexiva, pero cuando se acerca a ti, al teatro, es como si cobrara vida. El otro día estaba contando a toda la clase cómo mamá hace de princesa». «Intento que los niños no se metan», susurró Isabela. «Y haces lo correcto». La profesora sacó una carpeta de su escritorio. «Toma, he preparado la caracterización. Lo he escrito todo tal cual, que siempre participas en la vida de la clase, ayudas en las vacaciones, te interesas por los éxitos de tu hija». Al salir del colegio, Isabela llamó a Ricardo. «Tengo más testigos». «Bien», la voz del abogado sonó aprobatoria. «Ahora espera, la parte contraria ha empezado a actuar». «¿Qué quieres decir?». «Han contratado a un investigador privado, te está vigilando, tomando fotografías, buscando cualquier trapo sucio». Isabela sintió que un escalofrío le recorría las entrañas. ¿Pero es legal? Técnicamente, sí. Quieren demostrar que tu estilo de vida es inadecuado para criar niños. En ese momento vio a un hombre con una cámara al otro lado de la calle. Rápidamente se dio la vuelta, pero ella se dio cuenta de que era el detective. En casa se llevó otra sorpresa. La factura de la luz era el doble de lo habitual. Isabela se sentó a la mesa con todas las facturas y recibos extendidos ante ella. Le faltaba mucho dinero. Suena el teléfono. Claudia. «No te lo vas a creer». La voz de su amiga sonaba emocionada. «Un hombre ha venido a verme. Preguntó por ti, por el teatro. Insinuó algunas historias entre bastidores, asuntos. Buscan trapos sucios». Isabela se frotó los ojos con cansancio. «Quieren presentar el teatro como algo inmoral». «No te preocupes». Claudia sonó firme en su voz. «Todos sabemos qué decir.
siempre has sido un ejemplo para todos, compaginando carrera y familia, sin meterte nunca en intrigas. Por la noche, después de acostar a los niños, Isabela se sentó largo rato en el salón, revisando viejas fotografías. Su teléfono vibró. Un mensaje de Marcos. Papá dice que tienes una última oportunidad. Aprovéchala bien. Isabela borró el mensaje sin contestar. En su lugar, abrió el portátil y empezó a escribir. Su historia. La historia de una madre que intenta combinar vocación y maternidad, que enseña a sus hijos a seguir sus sueños y a no rendirse nunca. Quizá, pensó, esto también sea una prueba, la prueba de que el amor verdadero no se mide en dinero. Una somnolienta Gabriela apareció en la puerta. «Mamá, no puedo dormir». Isabela cerró el portátil y abrió los brazos. «Ven aquí, princesa. ¿Quieres que te cuente un cuento?» ¿Sobre qué? Sobre una mamá valiente que quería mucho, mucho a sus hijos. Gabriela se acurrucó contra ella. «Conozco ese cuento. Es sobre ti». Isabela abrazó a su hija con fuerza, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. Sí, era un cuento sobre ella, y haría cualquier cosa para que ese cuento tuviera un final feliz. El Palacio de Justicia se alzaba sobre la plaza como una fortaleza inexpugnable. Isabela estaba al pie de la amplia escalinata, aferrada a un legajo de documentos. Cerca de ella, Ricardo Almeida caminaba arrastrando los pies, ajustándose la corbata. «Recuerda, nada de arrebatos emocionales», repitió por 10ª vez. «Digan lo que digan, hay que mantener la calma». Al otro lado de la plaza, vio figuras familiares. Marcos con un traje caro, su padre a su lado, un poco más lejos un grupo de hombres en traje de negocios, aparentemente abogados. También estaba Leticia, con un elegante vestido claro. «La han traído», susurró Isabela. «¿Por qué han traído a la señora al juzgado?» «Para exhibir a la próspera pareja», refunfuñó Ricardo. «No los mires, vámonos». La sala olía a polvo y madera vieja. Isabela se sentó en el asiento indicado, sintiendo que le temblaban las rodillas. Sus amigos del teatro, Claudia, Doña Rosa, Antonio, estaban sentados detrás de ella. Habían venido a apoyarla, sacrificando el ensayo. Cuando entró la juez, una mujer bajita de mediana edad y rostro cansado, se hizo el silencio en la sala. Comenzaron las formalidades, la presentación de las partes, la lectura de la demanda. Isabela escuchó al abogado de Pedro Mendonça describirla en un lenguaje seco y formal como una madre incapaz de proporcionar a sus hijos el cuidado y la educación adecuados. La demandada lleva un estilo de vida incompatible con la adecuada crianza de los hijos menores, dijo. Horario de trabajo inestable, viajes frecuentes, carece de ingresos regulares. Ricardo intervino. «Señoría, mi cliente tiene un contrato indefinido con el teatro de la ciudad y un sueldo fijo, que apenas alcanza para pagar un piso de alquiler», replicó el abogado de Mendonça. «Mientras que el padre de los niños y su familia pueden proporcionarles un nivel de vida decente, una educación de calidad». Isabela se sentó con los dientes apretados. Le vinieron a la mente las palabras de Ricardo. Ninguna emoción. Pero, ¿cómo podía mantener la calma cuando su maternidad se estaba valorando en cifras de cuentas bancarias? Marcos fue llamado como primer testigo. Subió al estrado, evitando mirar a Isabela. «Háblele al tribunal de su ex-cónyuge como madre», sugirió su abogado. Marcos tosió. «Isabela, le encantan los niños, pero sus prioridades siempre han sido otras. El teatro, los ensayos, los papeles, eso siempre fue lo primero». «Eso no es verdad», estalló Isabela. «Señora Mendonça, por favor, cállese», dijo el juez con severidad. Marcos continuó. Cuando los niños estaban enfermos, una vecina se sentaba a menudo con ellos. A menudo llegaba tarde a las reuniones de padres y profesores o ni siquiera aparecía. Y cuando le ofrecieron el papel protagonista, se fue de gira durante 15 días, dejándome los niños a mí.
¿Y qué pasó durante esas 2 semanas?, preguntó el abogado. Marcos se quedó callado. Me di cuenta de que los niños necesitaban una vida más estable, una familia como Dios manda. ¿Con una amante? Isabela no pudo soportarlo. Señora Mendonza, esta es su última advertencia, golpeó el juez con el mazo. El siguiente testigo fue el director del colegio al que acudían los niños. Su testimonio fue comedido, pero entre líneas se leía que el colegio estaba bajo la influencia de Pedro Mendonza, uno de sus mayores donantes. El rendimiento académico de los niños ha bajado últimamente, dijo el director, sobre todo después de cambios familiares. Necesitan estabilidad, un entorno adecuado. Ricardo intervino con más objeciones, pero Isabela ya casi no escuchaba. Miraba a Marcos, que estaba sentado junto a Leticia. Él había dicho una vez que su pasión por el teatro era lo que le había conquistado, que ella le había enseñado a creer en los sueños. ¿Dónde está ese hombre? ¿Qué le han hecho el dinero y la influencia de su padre? En la segunda vista, 3 días después, fue el turno de los testigos de la defensa. Dona Rosa habló de cómo Isabela llevaba a sus hijos al teatro, de cómo les enseñaba a leer entre ensayo y ensayo, de cómo rechazaba papeles si coincidían con actos escolares. Llevo 35 años en el teatro, dijo, y nunca he visto a una madre más entregada a sus hijos. Pero los abogados de Mendonza dieron hábilmente la vuelta a su testimonio. Así que los niños pasaban tiempo entre bastidores, en un lugar totalmente inadecuado para los niños, entre personas con profesiones dudosas. ¿Cómo que dudosas? Dona Rosa se indignó. Somos artistas. Exacto, sonrió el abogado. Gente sin empleo fijo, que lleva un estilo de vida bohemio. Isabela vio cómo el rostro de Dona Rosa se ponía morado, cómo Antonio apretaba los puños y cómo Claudia susurraba algo entre dientes. Su familia teatral, las personas que la habían apoyado todos estos años, ahora estaban siendo humilladas. La tercera sesión comenzó con una sorpresa. Los abogados de Mendonza presentaron fotografías. Isabela volviendo a casa a altas horas de la noche después de una función, Isabela dejando a sus hijos con una vecina, Isabela en compañía de otros actores después de un estreno. Como vemos, la acusada lleva un estilo de vida incompatible con la crianza de los hijos, dijo triunfante el abogado. Regresos tardíos a casa, empleos constantes, conocidos dudosos. Ricardo intentó objetar, señalando la ilegalidad de la vigilancia, pero el juez aceptó las fotografías como prueba. Al final de la semana, Isabela se sentía completamente agotada. Cada día en el juzgado se convertía en una tortura. Cada paso que daba, cada acción que emprendía, se volvía en su contra y se presentaba como prueba de su fracaso como madre. Por la noche, después de la siguiente sesión, se sentó en la cocina, removiendo mecánicamente el té que hacía tiempo que estaba frío. Los niños ya dormían. Intentó ocultarles todos los acontecimientos, pero se daba cuenta de lo preocupados que estaban. Gabriela estaba distraída y Lucas casi había dejado de sonreír. Sonó el teléfono de Ricardo. «Están preparando algo gordo», dijo sin preámbulos. «Mis fuentes dicen que tienen preparada una baza para la próxima reunión». «¿Qué más pueden hacer?», preguntó Isabela con cansancio. «Ya me han presentado como la peor madre del mundo». «No lo sé», calló la abogada, «pero tenemos que estar preparados para todo». Tras la conversación, Isabela permaneció largo rato junto a la ventana de la habitación infantil, escuchando la respiración constante de los niños dormidos. Gabriela murmuró algo en sueños y se dio la vuelta, cayendo al suelo su liebre de peluche favorita. Isabela recogió el juguete y ajustó la manta. ¿Cómo explicar a un juez que la maternidad no se mide en dinero? Que el amor no puede medirse por el tamaño de una cuenta bancaria? Que sus hijos son felices no porque lo tengan todo, sino porque saben que mamá siempre está ahí, aunque esté en el escenario.
Pero hasta ahora, todas las bazas estaban del lado de Mendonça. Dinero, influencias, contactos, contra su amor y devoción por sus hijos. Y la balanza parecía inclinarse inexorablemente en su contra. La mañana de la sesión decisiva fue lluviosa. Isabela se despertó antes del amanecer, tras haber pasado la noche en vela. Se dirigió en silencio a la cocina, procurando no despertar a los niños. Se sentó junto a la ventana, mirando las gotas de lluvia que caían por el cristal, formando fantasiosos dibujos. Gabriela la encontró allí una hora más tarde, todavía sentada con una taza de café frío sin tocar. ¿Mamá? La niña se acercó y le pasó el brazo por los hombros. ¿Vas a ir hoy otra vez a ver a esos tíos que dan miedo? Isabela sonrió a través de la fuerza. No dan miedo, cariño. Es solo que a veces los adultos no pueden solucionar las cosas amistosamente. ¿Papá vive ahora con esa tía?, preguntó Gabriela de repente. Los vi juntos a la salida del colegio, iban cogidos de la mano. Isabela sintió que se le apretaba el corazón. Sí, cariño. Papá vive ahora con Leticia. El abuelo dijo que sería como una mamá para nosotros. La niña frunció el ceño. Pero yo no quiero otra mamá. Os quiero a vosotros. En ese momento, un soñoliento Lucas entró en la cocina, arrastrando tras de sí su manta favorita. ¿Cuándo va a acabar todo esto? Pronto, amor. Isabela abrazó a los niños. Muy pronto. Doña Rosa entró, como de costumbre, para estar con los niños. Prácticamente se había mudado con ellos últimamente, ayudando en todo, desde las lecciones hasta la cocina. Ponte el traje azul, aconsejó mientras Isabela se preparaba. Te hace parecer mayor y más seria. El juzgado estaba inusualmente lleno. Isabela vio a varios periodistas. Al parecer, Pedro Mendonça había intentado dar publicidad al caso. Ricardo se reunió con ella a la entrada de la sala. ¿Preparada? Hoy presentarán a su testigo estrella. ¿Quién? Todavía no lo sé, pero algo me dice que va a ser algo especial. Cuando comenzó la sesión, el abogado de Mendonça parecía inusualmente entusiasmado. Sonrió triunfante mientras extendía los papeles sobre la mesa. Señoría, comenzó, hoy queremos presentar al tribunal el testimonio de un hombre que ha observado a la acusada durante muchos años en su entorno profesional. Una persona que puede decirnos cómo se siente realmente la señora Mendonça respecto a sus deberes maternales. Isabela sintió que se enfriaba por dentro. ¿Quién podría ser? Por favor, invite a la señora María Santos. Entró en la sala una mujer mayor a la que Isabela no reconoció inmediatamente. Cuando lo hizo, soltó un grito de indignación. Era la antigua directora del teatro, despedida hacía 3 años por fraude financiero. Dígale al tribunal desde cuándo conoce a la acusada, sugirió el abogado. Trabajé con ella durante 10 años, dijo la mujer en voz baja pero clara. Y siempre pensé que sus prioridades estaban fuera de lugar. Explíquese. Llegaba constantemente tarde a los ensayos, poniendo excusas sobre el cuidado de los niños. Exigía un horario especial, y cuando la reprendí, organizó una campaña contra mí que acabó con mi despido. Isabela saltó. Eso es mentira. Te despidieron por malversación de fondos. Señora Mendonça. La juez golpeó su mazo. Un nuevo quebrantamiento del orden y me veré obligada a tomar medidas. María Santos continuó. Todo el mundo en el teatro sabía que utilizaba a los niños como excusa. Cuando no tenía ganas de trabajar, decía que los niños estaban enfermos. Cuando no podía aprenderse un papel, que les ayudaba con las clases. Ricardo intervino. Señoría, eso es una calumnia. Tenemos documentos que prueban todas las enfermedades de los niños. Hay testimonios de otros empleados del teatro que tienen miedo de perder su trabajo como yo, le interrumpió Santos. Yo ya no dependo del teatro y puedo decir la verdad. Se levantó un murmullo en el auditorio.
Isabela vio que Pedro Mendoza sonreía triunfante mientras Marcos apartaba la mirada. Leticia le susurró algo al oído con la mano en el hombro. De repente ocurrió lo inesperado. Antonio Vargas se levantó de su asiento. «Señoría, pido la palabra». «No puede hablar sin ser llamado», empezó el abogado de Mendoza, pero la juez levantó la mano. «Quiero escuchar». Antonio dio un paso al frente. «Soy director de teatro y quiero contar la verdad sobre por qué despidieron a la señora Santos». Sacó una carpeta de su maletín. «Aquí están los documentos, estados financieros, informes de auditoría, la SRA. Santos fue despedida por malversación de fondos y ahora miente porque Pedro Mendoza le ofreció un puesto en su empresa. Puedo demostrarlo». Se hizo el silencio en la sala. El juez examinó los documentos. «Es verdad», dijo otra voz. Una joven se levantó de su asiento. «Trabajo como secretaria en la empresa del señor Mendoza. La señora Santos vino a una entrevista hace una semana. Puedo enseñarle los documentos». Pedro Mendoza se quedó en blanco. Su abogado intentó protestar, pero ya era demasiado tarde. Y entonces empezaron a hablar otros. Los profesores contaron cómo Isabela acudía a la escuela entre ensayo y ensayo para ayudar a organizar fiestas. Los vecinos recordaron cómo pasaba las noches en vela con niños enfermos. Incluso el conserje de la escuela vino a contar lo a menudo que veía a Isabela en la escuela. No llegaba tarde a las asambleas, sino que llegaba temprano para hablar con los profesores. «Me gustaría hablar», dijo Leticia de repente. Todos se quedaron paralizados. No puedo callarme más». Marcos se crispó, intentando detenerla, pero ella continuó. «Pedro Mendoza me prometió una participación en su negocio si le ayudaba a quitarle los niños a Isabela. Dijo que sin los niños, ella se derrumbaría y dejaría de interferir en sus planes para el negocio familiar». Se oyó un estruendo en la sala. La juez golpeó su mazo, exigiendo silencio. Pedro Mendoza saltó. «Esto es una provocación. Está mintiendo». «No», Leticia negó con la cabeza. «No puedo seguir participando en esto. He visto cómo Isabela quiere a sus hijos. ¿Cómo la quieren? Esto está mal». Marcos se sentó con la cabeza gacha. Tenía los hombros caídos como si le hubiera faltado el aire. El juez echó un largo vistazo a los papeles y luego levantó la vista. «Se suspende la sesión para tomar una decisión». Mientras esperaban en el pasillo, Isabela se sentía como en un sueño. Todo lo ocurrido parecía irreal. Leticia pasó de largo sin levantar la vista. Marcos estaba sentado solo en un rincón, tapándose la cara con las manos. Cuando el juez regresó, reinaba un silencio absoluto en la sala. «Tras considerar todas las pruebas presentadas», comenzó diciendo, «el tribunal ha llegado a la conclusión de que el intento de separar a los niños de su madre no estuvo motivado por la preocupación por su bienestar, sino por los intereses personales del demandante. Además, hay pruebas de presión y manipulación de testigos». Isabela sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. «El tribunal decide desestimar la demanda. Los niños se quedan con su madre. Además, voy a enviar el expediente a la fiscalía para que investigue las presiones a los testigos». Pedro Mendoza salió de la habitación dando un portazo. Marcos se levantó lentamente y miró a Isabela a los ojos por primera vez en mucho tiempo. «Lo siento», susurró. Fui débil». Ella negó con la cabeza. «Sé un buen padre. Es todo lo que pido». Saliendo del juzgado, Isabela se detuvo un momento al final de la escalera. Había dejado de llover y el sol se asomaba entre las nubes. Claudia la abrazó con fuerza. «Vamos a casa. Los niños nos esperan». El teatro estaba lleno. Todas las entradas para el estreno se habían vendido con semanas de antelación. Entre bastidores, reinaba el ajetreo habitual previo al estreno. Los figurinistas revisaban los trajes por última vez, los maquilladores trabajaban en los rostros de los actores, los tramoyistas movían silenciosamente los decorados.
Isabela se sentó frente al espejo del camerino mientras Dona Rosa le fijaba los últimos mechones de pelo en un elaborado peinado teatral. En el reflejo vio su cara, ya maquillada, pero aún no la de su personaje. ¿Nerviosa?, le preguntó doña Rosa, sujetando la última horquilla. «Qué raro», sonrió Isabela. «Después de tanto tiempo, una actuación rutinaria parece tan sencillo». Había pasado un mes desde aquel día en el juzgado, un mes en el que la vida empezó a volver lentamente a la normalidad. Los niños volvieron a sonreír. Marcos, aunque se mantenía distante, los veía con regularidad y realmente parecía estar tratando de ser un mejor padre. Pedro Mendoza había desaparecido de sus vidas. Se decía que se había marchado al extranjero para escapar de la investigación del fiscal. Llamaron a la puerta del camerino. Era Claudia. «Los tuyos ya están aquí», informó. «Primera fila, como acordamos». Isabela se acercó al telón y se asomó con cautela al auditorio. Gabriela y Lucas estaban sentados en el centro de la primera fila, ambos arreglados y emocionados. Junto a ellos estaba Antonio, que había insistido en vigilar personalmente a los niños durante la obra. «Les he comprado programas», dijo un capellán que pasaba por allí. «¡Qué espectadores tan serios!». Isabela volvió al camerino. Su traje, un precioso vestido de dama medieval, esperaba en el perchero. Hoy representaban una obra clásica sobre el amor y la fidelidad, sobre la elección entre el deber y los sentimientos. Su heroína es una mujer que luchó por su felicidad contra viento y marea. «Qué simbólico», comentó Claudia mientras la ayudaba a ponerse el vestido. Isabela se alisó las arrugas de la falda. «Antes me limitaba a interpretar el papel. Ahora la entiendo». Entre bastidores sonó la primera campana. Los actores se apresuraron a tomar asiento. Isabela comprobó una vez más su maquillaje, ajustó su traje. El espejo reflejaba no solo a una actriz, sino a una mujer que había pasado por una batalla y había salido victoriosa. Sonó el segundo timbre. Miró al auditorio por última vez. Gabriela susurraba algo al oído de su hermano. Lucas agarraba con fuerza el programa. Sus hijos, su victoria, su vida. «¿Estáis listos?», preguntó el director pasando a su lado. Isabela respiró hondo. «Más que nunca». La tercera campana sonó como una campana de victoria. El telón se levantó lentamente mostrando el escenario. Bajo los focos, la decoración del castillo medieval parecía especialmente majestuosa. Isabela dio el primer paso hacia el escenario. El auditorio enmudeció. En la primera fila pudo ver los ojos brillantes de sus hijos. Para ellos, esta noche era especial. Era la primera vez que veían a su madre en un papel protagonista, y cuando pronunció las primeras palabras de su papel, su voz sonó clara y segura, la voz de una mujer que conoce su fuerza, que está dispuesta a luchar por lo que ama, que nunca se rinde. En el intermedio, oyó a Gabriela decir a alguien del público: «Es mi madre, es la persona más valiente del mundo». Y Lucas añadió: «Y la más guapa». El segundo acto pasó volando. Cuando su personaje pronunció su monólogo final sobre que el amor verdadero es más fuerte que cualquier obstáculo, Isabela habló con el corazón. Cada palabra estaba llena de su propia experiencia, su lucha, su victoria. El telón cayó en medio de un estruendo de aplausos. Cuando los actores salieron a saludar, vio que toda la sala estaba de pie. Pero a ella solo le importaban los dos pares de manos que aplaudían en primera fila. Después de la representación, ya desmaquillada y cambiada de ropa, salió hacia los niños. Se abalanzaron sobre ella con los brazos llenos de flores. «Mamá, has sido una auténtica princesa». Gabriela saltaba de alegría. «Y cuando luchaste contra ese caballero malvado», Lucas señaló con una espada imaginaria. Antonio, que estaba viendo la escena, sonrió. «Sabes, Isabela, ese fue tu mejor papel».
La verdad es que no, abrazó a los niños. Mi mejor papel fue ser su mamá. En ese momento, Claudia se acercó a ellos. Los críticos están extasiados. Dicen que el teatro no había tenido un éxito así en mucho tiempo. Iremos a todas las funciones, declaró Gabriela. Solo si no faltáis al colegio, sonrió Isabela. De camino a casa, los niños hablaban animadamente de la obra. Lucas intentó repetir algunas de las escenas, agitando su libro de programas como si fuera una espada. Gabriela, soñadora, les dijo que ella también quería ser actriz. ¿Podemos venir mañana al ensayo? Preguntó Lucas. Por supuesto. Isabela apretó más fuerte sus manos. Ya podéis hacer cualquier cosa. En casa, después de acostar a los niños, permaneció largo rato junto a la ventana. Sobre la mesa estaba el periódico de la mañana con una reseña del estreno, pero Isabela no la leyó. Los críticos más importantes ya habían dado su opinión. Ahora dormían en la habitación de al lado, abrazados a sus ositos de peluche.